Él cumplirá su propósito y no hay alteración, porque Él es quien atento, su teléfono en silencio, como dice allí en la pantalla del televisor. Póngale silencio allí y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor esta mañana que nos ilumine, que nos dé entendimiento de su palabra en esta mañana. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor. Te bendigo en unión con cada persona que está presente aquí en este lugar hoy. Tu palabra dice que el Espíritu Santo fue enviado por usted para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por tanto, yo te pido que en esa manera, Señor, usted obre hoy en la mente y el corazón de cada uno de los que estamos aquí hoy. Y que nos permita ser alumbrados por la luz de tu palabra. Te pido que traigas libertad al corazón, a la mente, al pensamiento, en el glorioso nombre de Jesucristo. Señor, tu palabra dice, no ignores las maquinaciones del diablo. Por cuanto no lo ignoramos esta mañana en la autoridad que nos has dado, Señor, echamos fuera todo espíritu contrario de este lugar. Todo espíritu, Señor, que venga a torcer, que venga a distraer. Y pedimos que la plena luz suya, por favor, venga hoy a alumbrar el entendimiento de cada alma que está aquí. Porque moriste, Señor, por salvar. Y el hombre es el que necesita ser salvo.
Te pedimos, Señor, por favor, que hoy obres a través de tu palabra en el corazón de cada persona que está aquí. Señor, hoy pongo mi vida y te suplico, por favor, que me permita ser un vaso que hoy pueda ser usado por usted, Señor. Te ruego que llenes todo este lugar con tu presencia. Por amor de tu nombre, hoy, Señor, salves, restaures. Te lo suplico, por favor. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ok, vamos a continuar. De pronto, muchos, si no lo saben, el día domingo como el día jueves, estoy llevando a cabo una serie. El jueves una serie, el domingo una serie. El jueves una serie que la he titulado El Reino de Dios y el domingo, como hoy, ¿qué pasó? El domingo una serie denominada Nuestra Seguridad en Cristo. Es una serie. ¿Por qué una serie? Porque tiene un tema central, nuestra seguridad en Cristo, pero hay varios temas, ¿verdad?, que hacen parte de esa serie. Y hace 8 días comenzamos el segundo punto de esa serie, Nuestra Seguridad en Cristo, llamado El Nuevo Nacimiento. ¿Lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? Entonces, vamos a continuar tocando este tema, el nuevo nacimiento. Como ya comenzamos hace 8 días, pues ahora no voy a repetir lo que hablé hace 8 días. Usted puede ir a la página de YouTube, Iglesia Cristiana Resplandor. Allí usted encuentra la primera parte de este tema, el nuevo nacimiento. Serie Nuestra Seguridad en Cristo. Primer tema, el nuevo nacimiento, primera parte. Hoy voy a seguir con el mismo tema. Esto correspondería entonces a una segunda parte de este tema. Y para eso le voy a pedir entonces que usted se ubique en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. En continuidad con este tema, le pido que usted se ubique en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Si usted llega, por favor me da un fuerte amén esta mañana para saber que usted ha llegado allí. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como hoy trajimos toda la Biblia, ¿verdad? Hoy traíamos toda la Biblia física, me imagino que todos hoy tenemos ahí. Solamente los invitados no la trajeron hoy, ¿no? ¿No hay Biblias por ahí, pastor? Un Nuevo Testamento por lo menos, ¿no hay por allí? Bueno, dice la Biblia así. Pedro, en esta primera carta, enviada a los creyentes que estaban expatriados, dispersos por causa del Evangelio, amén. Aquí habla de que fue enviada esta primera carta a los expatriados de la dispersión. El apóstol Pablo escribió lo siguiente en el versículo 3, capítulo 1, versículo 3 de primera de Pedro. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo ¿qué? Renacer. Diga renacer. Renacer para una esperanza ¿qué? Viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4. Para una herencia, diga herencia. Una herencia, ¿cómo? Incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada ¿dónde? En los cielos. Dice: para vosotros que sois guardados por el poder de Dios, mediante ¿qué? La fe, para alcanzar ¿qué? La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo ¿qué? Final. Amén, amén. En el tiempo ¿qué? Final. Gloria al Señor. Ok. He traído en alusión este versículo de primera de Pedro, estos versículos que he leído, porque en el contenido de estos versículos está la palabra renacer. Estamos hablando acerca del nuevo nacimiento. Y la palabra renacer allí es una palabra que también está relacionada con ese acto de Dios de nacer, de hacer nacer de nuevo aquel que viene a la fe de Cristo, aquel que
se arrepiente, reconoce su pecado, reconoce su condición, reconoce el sacrificio de Cristo como el sacrificio hecho por Dios por el pecado, ¿verdad?, de los seres humanos. Y cuando se arrepiente, cuando cree, entonces dice la Biblia que nace de nuevo por el acto de Dios, por causa de que esta persona ha reconocido ese sacrificio, se ha arrepentido de su pecado, ha creído. Entonces viene el acto de nacer de nuevo. Pedro usa la palabra renacer. Esta palabra renacer en el griego significa, en primera instancia la palabra griega es anagenao. Y esta palabra es compuesta, la primera parte es ana, que significa de nuevo u otra vez. Ana, que significa de nuevo u otra vez, y la palabra genao, que significa engendrado. Así que la idea de esta palabra renacer en el griego, o la intención de Pedro cuando escribió de esta manera, era decir que éramos de nuevo engendrados o engendrados de nuevo. Lógicamente, Pedro está hablando a gente que ya nació una vez en el vientre de su madre, ¿verdad? Nació. Pero dice renacidos con la intención de hablar de un nacimiento espiritual. Recuerde que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo que lo que es carne es carne. Ya nació. Usted y yo somos carne, ya nacimos. Lo que es carne, carne es. Y lo que es espíritu, espíritu es. Hablando de que nosotros ya nacimos, somos carne, nacimos de carne, pero por medio de la fe nacemos de nuevo, pero espiritualmente. La Biblia dice que la condición del hombre sin Dios es estar muerto, ¿verdad? El que practica el pecado está muerto en sus delitos y pecados. En Efesios, creo que es Efesios, por favor vaya allá. Efesios capítulo 2. Dice en el versículo 1, Efesios capítulo 2, versículo 1, eso está más atrasito de Pedro, y más atrasito. En el versículo 1, capítulo 2, el 2 grande, versículo 1, dice: Él, o sea, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Note que aquí Pablo le está hablando a gente que ya se convirtió, que ya es cristiana, que ya asumió la fe verdadera en Cristo, que es evangélico ya. Pablo le está hablando a gente que ya conoce el evangelio, pero les está recordando otra vez cuál era su condición antes de creer en el evangelio y creer en Dios a través del único que es Cristo. Pablo le está diciendo: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que la condición del hombre sin Dios es estar muerto. O sea, el ser humano que tiene vida sin Dios está muerto. Y Pedro está diciendo aquí que habiendo creído en Cristo, le está diciendo a estos cristianos que estaban dispersos, y la carta fue enviada hacia esos lugares, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Renacer es que los engendró de nuevo otra vez, pero aquí por medio de la fe, por la semilla de la palabra, por medio de la fe. Amén. Dice, esta palabra tiene una implicación algo distinta al hecho de nacer de nuevo. Dice, porque aquí lo que se habla es de haber sido engendrado otra vez, o sea, espiritualmente. Amén, amén. Ahora, Pedro habla de una esperanza viva. Y la manera en que se habla de una esperanza viva es porque está basada precisamente en la resurrección de Cristo. Y también se habla de una esperanza viva porque implica o está implicando una vida eterna. Amén. Por eso es una esperanza viva, porque está implicando una vida eterna, la seguridad de una vida eterna, pero está basada bajo el fundamento de la resurrección de Cristo.
Por eso es una esperanza, dice la Escritura, que no avergüenza al que cree. Porque si Cristo hubiese muerto y no se hubiese levantado entre los muertos, Pablo dijo, los cristianos serían la gente más digna de lástima. Pero no lo somos, porque resulta que Cristo murió, pero Él no se quedó en la tumba. Él mismo dijo de antemano, yo voy a morir, pero me voy a levantar y voy a volver al Padre, a preparar lugar para ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que se predica. Inclusive la iglesia tradicional predica eso. Alguna vez escuché yo a sacerdotes hablando acerca de eso. Amén. Pero no hasta que uno conoce su condición realmente y conoce la verdad, meramente la verdad, cuando nosotros no llegamos a tener convicción de esto. Amén, amén. Porque Dios viene con su luz y alumbra nuestro entendimiento. En primera instancia nos trae vida y nos trae luz para poder comprender estas cosas. Amén, amén. Ahora, habla también de una herencia. Dice una herencia, para una herencia. La palabra herencia aquí significa un patrimonio. La idea en el griego es un patrimonio. O sea, es un conjunto de bienes que alguien hereda por derecho de ser hijos. Cuando aquí se habla de herencia, el término griego aquí da la idea de un patrimonio, bienes que alguien hereda por el hecho de ser hijo de alguien legítimo. Amén. Esa es la idea. Así que si lo llevamos al contexto espiritual aquí, porque lógicamente aquí no, en Cristo no vamos a hablar de que la herencia que el Señor nos dejó fue el carro y casa y la beca y fincas, sino que la herencia, sí, porque es que eso es lo que quizá se está predicando en mucho. Vea, Cristo murió por usted, Él se hizo pobre para que usted sea rico, y entonces se está predicando de que usted venga a Cristo y usted va a salir de la olla, le va a dar casa, carro, beca, finca y de todo. Y resulta que esa no es la clase de herencia de la cual Dios está hablando. Si de eso se tratara, pues hasta el diablo se convierte, ¿no? Pero la herencia no es esa, mi hermano. La herencia corresponde a todo lo que Dios nos ha concedido por medio de Cristo. Él nos bendijo con toda bendición material en los lugares celestiales en Cristo. ¿Amén? ¿Y por qué me dice amén? ¿Sí escuchó lo que yo dije? Él nos bendijo con toda bendición material en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sí ve que no escuchan? Escuche. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, Él nos bendijo con toda bendición, ¿qué? Bueno, ojo con eso, ¿no? Es que ese es el problema de la iglesia, ¿no? A todo, amén, amén, amén. No, hermano. El así sea solamente se le dice lo que es verdadero. Y Dios habla verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Él habla verdad. Eso, ahí sí digan amén porque Él habla verdad. Si yo le dijera Él habla mentira, ahí digan, mentiroso usted, pastor. ¿Ok? Esa herencia corresponde a lo que Dios nos ha concedido por medio de Cristo. En primera instancia, la salvación. ¿Y por qué me debo salvar o por qué me deben salvar? Es porque nací del vientre de mi madre perdido, bajo el pecado, ¿verdad? El pecado entró por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, todos nacemos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el por qué debemos ser salvos, o la razón por la cual debemos de ser salvos. O sea, todo ser humano en esta tierra que venga a esta tierra necesita ser salvo. Amén, amén. Y salvo solamente por la fe en ¿quién? En Cristo, porque Él es el Salvador. Las obras no son las salvadoras. ¿Comprenden? Cristo es el único Salvador. Primero la salvación, el Espíritu Santo. Todo esto corresponde a la herencia que Dios nos ha dado. Los dones del Espíritu Santo, la vida eterna. Todo eso corresponde, hermano, a la herencia que Dios nos ha dado.
un lugar en la eternidad allá. Dijo, yo voy a preparar lugar allá arriba. No sabemos ciertamente cómo es, ¿no? De pronto mucha gente creerá, ¿será que Cristo va a hacer cubículos para meternos a cada uno ahí? ¿O camarotes? Sí, porque de pronto algunas personas dicen, ay, se fue a preparar morada. Entonces muchos, ay, ¿será que a mí que me dé una casa de unos 3 pisos por lo menos? Un penthouse y con piscina y toda la cosa. No sabemos cómo es a ciencia cierta, pero lo que sí es cierto es que vamos a estar con Él por toda la eternidad. Porque Él habló de vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto hace parte, amado hermano, realmente de la herencia que Dios nos ha venido a dar. Pero esa herencia, también Pedro habla y da 3 adjetivos referente a esa herencia. 3 adjetivos o palabras que califican, le dan características a esa herencia. Dice que esa herencia es en primera instancia una herencia incorruptible. ¿Es cómo? Incorruptible, dice la palabra. Es una herencia incorruptible. La palabra en el griego es aftartos, y significa que no se destruye, que es imperecedera. En este sentido, esta herencia es segura, hermano. Si hablamos de la herencia en Cristo y la herencia de la salvación, quiere decir que esa salvación es incorruptible, quiere decir que no se destruye, quiere decir que no se mueve. Amén. Que esa salvación es eterna. Pero no me quiero meter ahora a fondo porque ese es el tema que sigue. Amén. Esta palabra se usa aquí en la herencia eterna de los santos. Dice, es incorruptible. No se destruye, por eso es segura. Lo segundo que dice que es incontaminada. ¿Es qué? Incontaminada. Y la palabra en el griego es amiantos. Porque la Biblia se escribió originalmente el Nuevo Testamento en griego, ¿verdad? Recuerden que hablamos ahorita de que más o menos en 2000 idiomas ha sido traducida. Fue traducida e inicialmente hablamos de que fue en griego primeramente escrita y va a venir siendo traducida. En hebreo, traducida en el inglés, aquí la tenemos en el español, en el italiano, ¿verdad? Por ahí me regalaron una en portugués, puro brasileño. Pero ahí la tengo porque yo no entiendo nada de eso, ¿no? Pero ahí la tengo, me la regalaron, pero algunas cositas a veces la cojo y la leo, pero ahí está. Entonces, aquí el Nuevo Testamento originalmente fue escrito en el griego, por eso es que hablamos de esas palabras raras, amiantos, que significa sin mancha, incontaminada, es decir, no afectada por la injusticia. ¿No afectada por qué? Por la injusticia, libre de impureza. Significa libre de contaminación. Es esa herencia. ¿Se da cuenta usted? ¿Y por qué es así? Porque es que viene de un Dios que es ¿qué? Santo. ¿Cuántos saben que Dios es santo? Hasta el diablo lo sabe. Y lo siguiente dice inmarchitable o inmarcesible, dice, creo que dicen algunas traducciones, ¿verdad? Si no estoy mal. Inmarchitable e inmarcesible. Y esa palabra inmarchitable o inmarcesible, la palabra en el griego es amarantos. Hay un jugador de fútbol que llama así, creo. Amaranto Perea, creo. ¿Cierto? Sí. O sea que el nombre de este hombre es inmarchitable. Inmarchitable Perea. Amarantos significa inmarchitable, indica que la herencia es inalcanzable e intocable para las fuerzas destructoras como la muerte y el diablo. ¿Cómo le parece a usted, hermano? Por eso es que dice que nada nos podrá separar del amor de Dios, que ni la vida, ni qué, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, y aquí está incluyendo al diablo, ¿no? Principados, potestades, ni ángeles, ni la vida, ni la muerte. O sea, el que cree en Cristo, mientras esté vivo, tiene vida eterna. Y cuando muere, pues se acercó ya. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Cristo dijo, el que cree en mí,
Aunque esté muerto, ¿qué? Por eso es que después de que alguien muere, hermanos, si no creyó en Cristo, no tomó la fe en Cristo y caminó en las palabras de Cristo, se apartó del pecado, cuando ya muere y está en medio de esas 6 tablas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya no hay misa que valga, hermano. Ya no hay rezo, ni novenario, ni nada de eso que valga. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso es mientras nosotros estamos ahora. Por eso dice, ni la vida ni la muerte me separarán del amor de Dios. Romanos capítulo 8, gracias hermano. Vaya allá, Romanos capítulo 8, es mejor mirarlo en la Biblia, ¿verdad? Romanos capítulo 8, en el versículo 35, desde el 35 vamos a leerlo. Romanos 8, 35. Mire lo que dice la Biblia. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta que hace el apóstol Pablo. Y luego viene otra, dice, tribulación o angustia o persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Versículo 36, más bien como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero, dice el apóstol. Versículo 37, antes en todas estas cosas, que son ¿qué? Tribulación, angustia, persecución, el que somos contados como ovejas de matadero, la espada, los peligros, las hambre, en todas estas cosas dice, somos más que ¿qué? ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. Versículo 38, por lo cual estoy seguro, diga estoy seguro. Pablo dice estoy seguro, porque dice que es incorruptible, inmarchitable, incontaminada. Ya lo leímos, ¿verdad? Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Dice otra cosa creada. ¿Nos podrá qué? ¿Separar de quién? Del amor de Dios que es por medio de quién? De Cristo Jesús, nuestro ¿qué? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Y esto no es fanatismo, hermano, esto es verdad. Esto no es cuento. Eso es verdad. Hombre, yo digo que si, mire, la gente tiene tanta convicción allá adentro por cuanto Dios hizo al hombre con esa necesidad de buscarle. Es impresionante que la gente muere un ser querido y se preocupan por para dónde se va. Y por eso es que le hacen misas. Yo me he puesto a meditar en esas cosas, hermano. Y se hacen las misas y Señor, y sácalo de pena y llévalo a descansar, ¿verdad? Y lo otro es que todo muerto es bueno, ¿no? Después de muerto todo el mundo es bueno. Ay, era tan buena persona. Ay, somos tan hipócritas con eso, hermano, ¿no? Pues si fue mala persona, pues mala persona. Pues voy allá porque bueno, se murió, pero es mejor ser sincero. Sí, pero somos hipócritas en eso. Después de muerto, hermano, no hay tu tío que valga. La salvación hay que echarle mano ahora. La Biblia dice, echa en mano de la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Pero para eso hay que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es arrepentirse primero, creer en el Evangelio, y entonces Dios viene a traer ese nuevo nacimiento y con él una herencia incorruptible, incontaminada, inmarchitable, que es la salvación que Dios tiene preparada para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué cosas... Pastor, ¿hasta qué horas tengo? Bueno. Hay una pregunta. ¿Qué cosas caracteriza entonces a un nacido de nuevo? Porque esta sería la pregunta, ¿no? Escuche con atención esto. Alguien puede decir, yo soy cristiano, yo ya llevo tanto en el Evangelio, pero el que dice ser cristiano debe analizar lo siguiente y debe meditar en lo siguiente. Y digo que debe meditar porque el mismo apóstol Pablo también dijo a los corintios precisamente, le dijo, examínense ustedes si verdaderamente están en la fe o no. Amén. Entonces, esta pregunta es buena
¿cómo sé yo que he nacido de nuevo? Y esto no lo digo yo, mi hermano, esto lo dice la palabra ¿de quién? De Dios. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios nos da o nos arroja, como nos habla de un nuevo nacimiento, nos arroja las características que tiene una persona que ha nacido de nuevo por el acto de Dios. Entonces aquí cabe la anotación de Pablo cuando dijo a los Corintios: examínense si ustedes están verdaderamente en la fe. Esto es decir, si usted nació de nuevo, en otras palabras, si usted ha sido renacido. Amén. La primera característica que tiene una persona verdaderamente nacida de nuevo, creyente, cristiano, salvado, de la fe en el único que es Jesucristo, porque Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La primera es, si usted está escribiendo allí, hace justicia. Es la primera característica, hace justicia. Y cuando se habla de que hace justicia, el significado de esa palabra justicia o de que hace justicia quiere decir que es alguien que vive en una constante práctica de rectitud de vida. Pero no una rectitud de vida en lo humano o en la mera moralidad humana, porque si hablamos de rectitud o moralidad, hay mucha gente que no siendo cristiana, no asumiendo a Cristo como el único Salvador, es muy moral. Son buenos padres, son responsables, no se meten con nadie, pero eso no lo va a llevar al cielo, porque entonces sería por obras. Y si es por obras, pues entonces hagamos buenas obras, hermano, y dediquémonos a fornicar, a adulterar, tomar trago, bailar y maldecir y todo eso, ¿verdad? Porque entonces pues no valdría la pena santificarse y buscar el reino de Dios si simplemente por obras. Dediquémonos a hacer buenas obras y hacemos lo que al alma le gusta, ¿no? Que es pecar. Pero resulta, mi estimado hermano, que el que ha nacido de nuevo, Dios mismo ha venido con su naturaleza, y esa misma naturaleza que viene en esa persona es la que lo capacita para que esas características se den a conocer. Escuche, alguien nace de nuevo y no comienza a tratar de vivir en justicia. No, cuando nace de nuevo viene una naturaleza, y esa naturaleza por ende lo va a llevar a hacer esto. Una vida de justicia, hace justicia, significa alguien que vive en una constante práctica de rectitud de vida en conformidad a la voluntad de Dios. Importante este último punto para que lo escriba allí. No puede dejar de escribir este último punto allí. Es o significa alguien que vive una vida con una constante práctica de rectitud de vida, pero esta constante rectitud de vida práctica es conforme a la voluntad de Dios, o sea, conforme a su palabra, no a como yo creo que es. ¿Cuántos dicen amén? Es conforme a su palabra, y eso no lo digo yo, lo dice la Escritura. Amén. En San Juan primera de Juan capítulo 2, versículo 29. Primera de Juan capítulo 2, versículo 29, en la PDT, la palabra de Dios para todos, la versión palabra de Dios para todos, dice: si ustedes saben que Jesucristo es el justo, sepan también que todo aquel que practica la justicia es ¿de quién? ¿Es de quién? De Dios. Amén. Todo aquel que practica la justicia, ¿qué? Es de Dios. Todo aquel que practica la justicia es de Dios. Ahora, en la versión Dios habla hoy, la que usa los católicos, dice: ya que ustedes saben que Jesucristo es justo,
deben saber también que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. ¿Y qué es hacer lo que es justo? Pues es vivir una vida práctica, constante, una rectitud de vida basada a lo que Dios dice en su palabra. ¿Cómo vivir una vida conforme a la palabra de Dios si yo no conozco lo que la palabra de Dios dice? Primeramente, si yo conozco lo que dice la palabra de Dios, en lo que dice la palabra de Dios voy a conocer que yo nací en pecado, que irremediablemente estoy condenado. Segundo, voy a conocer que Cristo es el único que me salva. Tercero, que me tengo que arrepentir. Cuarto, cuando me arrepiento y creo, Dios me hace nacer de nuevo. Cuando nazco de nuevo, entonces yo estoy preparado por Él para vivir una vida de justicia, una vida recta. Y esa vida recta y esa vida de justicia la voy a encontrar ¿en dónde? En la Biblia. Y yo voy a ir a la Biblia, porque la naturaleza de Él en mí me va a llevar a buscarla. No voy a tener prejuicio con esto. Esa es una característica de alguien que nace de nuevo realmente en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? El segundo punto o característica de un nacido de nuevo dice, no practica el pecado. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Vayamos viendo, hermano, si estamos realmente en Cristo y tenemos salvación, y cuando partamos de este mundo, si nos vamos para el cielo o nos vamos. Usted lo ha dicho, yo no he dicho nada. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. ¿Llegaron? Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Dice, todo aquel que es nacido ¿de qué? De Dios, o sea, nacido de nuevo o renacido. Dice, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, la semilla, o sea, fue engendrado, note, semilla, habla de engendrar, ¿verdad? Cuando nosotros fuimos engendrados, nosotros físicamente, ¿qué vino? Una semilla, ¿no es cierto? En el vientre de nuestras madres, una semilla. El esperma del padre, de mi padre, la semilla, vino. ¿Sí o no? Aquí el Señor habla de su semilla, la simiente de Dios, su semilla, su palabra. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén, amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuántos aquí todavía pecan? Levante la mano. No, yo no vuelvo a esa iglesia porque ese pastor fue el primero que la levantó. No, pues vámonos de aquí. Empaque y vámonos. Hermano, lo que quiere decir aquí la palabra no está diciendo que el hombre de Dios no puede llegar a pecar. Puede llegar a hacerlo. Hay que comprender es lo que dice la Biblia. La Biblia habla de alguien que practica. El cristiano, cuando dice no puede pecar, está diciendo es que ya no se siente capaz. Digámoslo de alguna manera, lo va a pensar. Porque la simiente de Dios está allí, no lo deja. Ya no puede pecar como antes, que hacía y deshacía y no, normal, pues eso, groserías, y miraba a la vecina y la codiciaba, iba a dormir con la vecina y mentía y hacía cosas raras en la factura, y normal. Es que es normal, o sea, la vida de pecado en el hombre es normal. La rumba, el trago, la sed de venganza, el odio, el no perdonar, la malicia, todo eso es normal. Pero cuando uno viene al Señor, ya uno no puede. Por eso dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Pero si alguno ha pecado, dice la Biblia inclusive en Primera de Juan, dele una página atrás, dice, mire corroborando lo que le decía ahora a usted. En el versículo 8, 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, y aquí está hablando a gente que ha nacido de nuevo,
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ojo, que esto no es permiso para pecar. La Biblia dice, el que ha nacido de nuevo no practica. Por defecto podemos llegar a pecar. Pero habiendo un corazón ya transformado, la simiente de Dios aquí, la persona tiene en su corazón, Señor, perdóname, ayúdame. Y la persona está avanzando en una vida en que va a pecar menos cada día. Y esa es la intención. Mas no quiere decir que es completamente, por decirlo así, exento de pecar. Una cosa es que ser un practicante de pecado, otra es que, digámoslo de esta manera, humanamente hablando, por defecto pudiéramos llegar a pecar. Amén. El que ha nacido de nuevo, hermano, no se concibe el pecado. No se concibe la misma conducta de antes. Odios, resentimientos, devolver mal por mal, fornicación, adulterio, borracheras, resentimientos, malas palabras, malos pensamientos, codicias, lascivia, lujuria, pornografía, todas esas cosas, orgullo, arrogancia, mentiras, griterías, todas esas cosas. Porque hay una nueva naturaleza aquí y no le deja. Y si alguno llega a pecar, pues tiene en su corazón al Espíritu Santo y tiene en su corazón ese acto de decir, Señor, perdóname, pequé. Y si pecó contra alguien, también se pone en paz con esa persona. ¿Comprende, hermano? Estas son características de esto. Significa la palabra practicar. Mire, la palabra practicar que se usó allí en el griego es la palabra poieo, que significa fabricar o manufacturar. O sea, el hombre sin Dios, sin Cristo, sin la fe en Cristo, es un fabricante constante de pecados, manufactura, ¿no? ¿Te has escuchado las empresas que trabajan 24 horas? 3 turnos. Las máquinas no paran. Eso es dele, mijo. Entonces, el pecador, el que no ha sido redimido, el que no ha llegado a la fe de Cristo, mantiene 24 horas manufacturando pecado, ¿no? Fábrica de pecado en la mente, en lo que habla, en los pensamientos, en las actitudes. Alguien me dirá, ay, pastor, pero el ser humano hace cosas buenas. Sí, claro, hacemos cosas buenas, pero como dice el dicho por ahí, lo que con la mano hizo, con el pie. Amén, amén. Número 3. Ama a todos y conoce a Dios. Ama a todos y conoce a Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 10. Creo que es 10. Escribí aquí un número, pero como todo sospechoso. Creo que sí, si no me equivoco. Vamos a leer. Primera de Juan capítulo 3, versículo 10 al 18 tengo aquí. ¿Lo tiene? Primera de Juan, está por allá atrás llegando a Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 3, versículo, ¿qué le dije? 10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Oiga, ¿hay hijos de quién? ¿Hijos de Dios y hijos de quién? Bueno. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. 2 puntos. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea que este es hijo de quién. Versículo 11. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del quién, del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, versículo 13, no se extrañen si el mundo los odia. Oiga, está hablando aquí, cristianos, no se extrañen si el mundo los odia o los aborrece.
Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Hemos nacido de nuevo. Porque amamos a los hermanos. Aquí habla hermanos en la fe, ¿no? Gente de la misma fe. El que no ama a su hermano permanece ¿qué? En muerte. O sea, no ha nacido de nuevo. Todo aquel que odia a su hermano es ¿qué? Homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. O sea, ¿quién? Cristo. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo es que dice que el amor de Dios mora en él? Versículo 18, dice Juan: hijitos míos, hablando a los creyentes, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en qué, y en verdad. ¿Quién ama de palabra y de lengua? Ay, yo lo amo, hermano. Ay, sí, yo lo amo, pero Dios no nos amó de lengua, Él nos amó de hecho. Él vino y murió. Amén. Y por amor se entregó y murió en el lugar de nosotros. Él tomó acciones. Está imaginando, Dios hubiera dicho: ay, yo los amo tanto, yo los amo, pero no hizo nada para salvarnos, sabiendo que estamos condenados en pecado. Y no por culpa de Dios, sino porque el hombre fue el que pecó en el principio. Porque Dios le dijo: mira, de ese árbol no comas. Le puso un único mandamiento: no comas de ese árbol. El día que tú comas de ese árbol te vas a morir. O sea, Dios le habló claro. Pero el hombre, ¿qué hizo? Comió. Y entonces de ahí para acá, ¿cómo estamos todos? Sin Dios y en desobediencia, muertos. Amén. El énfasis de Juan es el amor entre el pueblo de Dios, mostrado en pasajes como 1 de Juan 3, del 10 al 18. Aquellos que declaran ser nacidos de Dios y que dicen conocer a Dios deben poder amarse unos a otros en el cuerpo de Cristo. Alguien dirá: ¿y entonces a mi enemigo también lo tengo que amar? La Biblia dice que sí. Jesús dijo: amad a vuestros enemigos aún. Ahora, hablar al enemigo es quizá llegar y tenerlo ahí de abrazo y: venga, enemigo, venga para acá, venga mi enemigo. Yo creo que hasta ese punto de pronto no es cierto? Porque si alguien es mi enemigo y me busca para matarme y yo venga, yo le pego un abrazo, el hombre venga y me abraza y me pega la... No, alguien es enemigo de nosotros, se constituye en enemigo de nosotros. Nosotros no debemos tener enemigos. Aunque alguien se constituye en mi enemigo, yo no debo ser enemigo de él. Yo debo amar a ese enemigo y no odiarlo y pagar mal por mal. Él me odia, entonces yo lo odio. No, dice: amad a vuestros enemigos. Así ellos no me amen. El asunto es de que mi corazón no se llene, no se cargue, no se llene de oscuridad. Si yo no amo a mi enemigo, ya estoy pecando. Porque el primer mandamiento, dijo el Señor, el primer mandamiento y el más grande de todo y el que resume toda la escritura es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, toda tu alma, toda tu fuerza y todo tu corazón. Y hay un segundo, dijo Jesús: amarás a tu prójimo como... Y ese prójimo puede ser un ¿qué? Enemigo. Amén. Ese es el ejemplo que Dios nos dio. Cuando Jesús vino a morir, Él nos amó. Él murió por amarnos. ¿Y quién era el ser humano hacia Dios? ¿Enemigo? El pecado constituye al ser humano enemigo de Dios. Note, no Dios enemigo de nosotros, no, nosotros enemigos de Dios por el pecado. Pero Él vino a reconciliarnos y a traernos en amistad. Romanos capítulo 5, versículo 1 habla algo acerca de eso. Amén. Paz para con Dios por medio de Cristo. Y esa paz significa amistad. Ok. Número 4. Otra característica de un nacido de nuevo o un verdadero creyente o alguien que cree verdaderamente en Dios: vence al mundo. Número 4. Vence al mundo. En Juan y en las epístolas de Juan, el término mundo puede designar a las personas en general. Por ejemplo, en San Juan 3:16, donde dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es un ejemplo de designación de las personas en general.
de tal manera amó Dios al mundo, se está refiriendo a las personas en general. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 2, también dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, dice Juan, sino también por los de todo el mundo. O sea, Él murió por el mundo. Él murió por el mundo pecador. ¿Y qué es hablar del mundo pecador? Pues hablar de los seres humanos, que fuimos los que pecamos. Amén. Pero con frecuencia también designa de manera especial a los que no aceptan a Jesucristo. De manera especial. Y se oponen a la voluntad de Dios. ¿Por qué se dice que se oponen a la voluntad de Dios? Pues esa oposición a la voluntad de Dios se refiere al hecho de que la gente quiere hacer su voluntad antes que la de Dios. ¿Amén o no amén? Porque, por ejemplo, la voluntad de Dios es no engañes. Sin embargo, nosotros engañamos. La voluntad de Dios es no maldigas a las otras personas, y la voluntad de nosotros es maldecirla. No lo insultes, pero la voluntad de nosotros es insultarla. Pero es que me hizo eso. Si así fuera. Amén, amén. Entonces, dice, se oponen a la voluntad de Dios, incluye todas las realidades que puedan hacer que las personas se alejen de Dios. Escuche, cuando se habla de oponerse a la voluntad de Dios, incluye a todas las realidades que pueden hacer que las personas se alejen de Dios. Esas realidades que hacen que el ser humano se aleje de Dios, eso es oposición a la voluntad de Dios. Amén. Y número 5. Es guardado y el maligno no lo toca. Primera de Juan capítulo 5 versículo 8. 8, le dije, 18. Primera de Juan capítulo 5 versículo 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda. ¿Quién lo guarda? Dios guarda a aquel que ha nacido de nuevo, o sea, el que ha sido engendrado por Dios, por la palabra. Dice que Dios lo guarda. Y dice, y el maligno no. ¿Y el maligno no qué? El maligno no le toca. Amén. El maligno no le toca. Esa palabra toca, que el maligno no lo toca, ¿a qué se refiere? ¿Qué es que el maligno no lo toca? En el griego esa palabra con J y P intermedia, hapto. Hapto. O sea, en el original esa palabra toca, en el griego es hapto. Y la idea de esa palabra hapto, J-A-P-T-O, dice asaltar con el objetivo de destruir la vital unión entre Cristo y el creyente. Cuando dice que el maligno no lo toca, dice el que es engendrado por Dios es guardado y el maligno no lo asalta con el objetivo de destruirlo de esa vital unión que Dios le ha dado a través de Cristo. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se dio cuenta usted? Porque resulta que, recuerda usted que a Job, Dios permitió que el diablo tocara a Job. ¿Podrá permitir Dios que el diablo nos toque de alguna manera? Pruebas, persecuciones, nos meten a la cárcel, nos cogen. A Pablo le dieron piedra, le dieron latigazos. Si Dios no hubiese querido que le dieran latigazos y piedra y todo eso, Dios lo hubiese podido proteger. ¿Que sí o que no? Pero en el mundo estamos, hermano, y por causa de Cristo, pues si mataron al justo, que es Cristo,
y lo persiguieron y a Jesús le tocó salir y escabullirse porque tenían intenciones de matarlo y le dieron latigazos y lo odiaron y todo eso. Pues cuánto más a nosotros. Pero cuando dice aquí que el maligno no lo toca, se refiere es al hecho, de hermano, de que el maligno no tiene el poder para destruirlo porque es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es de Dios. Y Dios va a guardar a sus hijos. Entonces, ¿por qué, pastor, si Dios me guarda, hay tribulaciones y hay angustias y hay persecuciones? Porque en el mundo estamos, hermano. Y Jesús mismo lo dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Él dijo, van a tener aflicciones, van a ser perseguidos, van a tener problemas, van a tener dificultades. En algún momento quizá van a abrir la nevera y puros ríos de agua fría. Pero confíen, porque Dios va a suplir todo lo que les falta a ustedes conforme a sus riquezas en gloria. Porque Dios sabe que usted debe vestirse, usted debe comer, usted debe calzar, y Dios le va a dar a usted antes de que usted le pida. Vuelvo y reitero, buscar a Dios no es buscar a Dios porque Él me dé dinero, riquezas, comodidades. Buscar a Dios es porque Él me viene a traer lo que está por encima de cualquier cosa material que yo pueda tener. Esta vida es pasajera. Yo puedo gozar de todas las cosas físicas, materiales en este mundo. Pero Jesús dijo, ¿de qué le vale al ser humano ganar al mundo? Y habla de tener riquezas y todo eso. Si al final perderá ¿qué? Su alma. Vayamos detrás de las riquezas espirituales y echemos manos de esa herencia que Dios tiene prevista para los seres humanos. Si creemos, si nos arrepentimos, y entonces nacemos de nuevo, y Él nos da una herencia segura en los cielos. Esa es la única seguridad que podemos tener en el Señor. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Póngase sobre sus pies, por favor, esta mañana. Póngase sobre sus pies, póngase sobre sus pies. Gloria a Jesús. Póngase en pie, por favor, todos. Esta es la palabra de Dios. Si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas el corazón, dice la Escritura por allá en Hebreos. Escuchen atentamente la voz de Dios. También dijo el Señor por allá en el libro de Apocalipsis, dijo a varias de las iglesias, dijo, el que tenga oídos, que oiga, dijo el Señor. ¿Cuántos han oído hoy? Bueno, oímos todos. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está. Hermanos, esta salvación es grande. Y la salvación, dice la Biblia, es por gracia. O sea, es un regalo de Dios. Gracia significa regalo inmerecido. La salvación que Dios trajo a través de Cristo, ese que murió en una cruz, ese que en la historia, es el único que la historia dice, en la historia, escuche, los mismos seres humanos, es del único que dicen, cuando se habla de historia, dicen antes de Cristo y después de Cristo. ¿Usted no ha escuchado antes de Buda y después de Buda? Dice antes de Cristo y después de Cristo. Es el único que se toma en cuenta, inclusive los estudiosos, historiadores, antes de Cristo y después de Cristo. Porque es que ese hombre que vino a este mundo, Dios con nosotros, Jesucristo, vino a cambiar la historia, hermano. ¿En qué sentido? En que ahora, a partir de Cristo, ya la salvación no es por obras o por cumplir la ley de Dios, que es buena, ciertamente, pero nadie puede cumplir la ley de Dios. Los mandamientos de Dios están ahí solamente para mostrarnos que somos incapaces de cumplirlos, porque el pecado está en nosotros. La ley de Dios simplemente nos estaba llevando a Cristo, nos estaba preparando a Cristo, para que cuando Cristo viniera,
Él viniera y cumpliera la ley, porque Él sí la cumplió al pie de la letra. Y por eso ya no es por la ley, sino por la gratuidad que Dios nos da a nosotros por medio de Cristo. Él dice, solamente cree. Yo ya cumplí la ley por ustedes. Yo vengo a morir. El castigo de su pecado va a caer sobre mí. Crean en eso y crean en mis palabras y son salvos. Amén. Eso es lo único que tenemos que tener presente, mi estimado hermano cristiano, amigo, todo el que pueda escuchar. Amén. Nacer de nuevo es el deseo de Dios, hacernos nacer de nuevo por medio de la fe. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír y el oír. Y usted ha oído la palabra de Dios hoy. Si has oído la palabra de Dios hoy, no endurezcas el corazón. Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Dios mío, gracias por Cristo, porque vino a morir en esa cruz, Señor, por el pecado de todos. No obstante, Señor, sus palabras fueron dichas. Él habló tu palabra, Señor. Y hoy hemos oído tu palabra. Hoy, Señor, nuestro corazón está delante de usted en reconocimiento a ello, a tus palabras. Te pedimos perdón en esta mañana. Te pedimos perdón, porque ciertamente, Señor, solo usted es perfecto. Te pedimos que limpies y laves cada día más y más nuestras vidas con esa sangre que se derramó en la cruz. Porque ciertamente dice la Escritura, sin derramamiento de sangre no hay redención. Y fue necesario que se derramara la sangre, porque la sangre es vida. Y la sangre de Cristo fue su sangre pura y limpia, sin pecado. Y por eso limpia, Señor. Lava y limpia hoy nuestras mentes y corazones, nuestras conciencias hoy. Y que la fe venga, Señor. Que la fe venga a nuestros corazones, Dios, y que seamos afirmados cada vez más y más en ella. Permite que tu Espíritu Santo venga, Señor, para obrar en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y usted mismo, Señor, haga nacer de nuevo a cada alma que está presente, cada alma que hoy ha escuchado este mensaje, Señor. Y que con tus palabras, Señor, cada día nos afirmes más en la fe que ya hayamos asumido muchos. Y aquellos que no han asumido la fe, hoy la fe venga por tu palabra, por la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Y esto sea hecho para la gloria de su propio nombre, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Confiamos en usted, Señor, y le damos gracias en esta mañana. Amén. Amén. Y amén. Gracias al Señor, amén, bendiciones. No se vayan a ir todavía. Pastor, venga, lo dejo a usted para que usted nos dirija aquí. Hasta ahí ya